Pero ahora nos conectamos con New York a ver cómo está allá New York. Hay una 60 minutos de diferencia, son allá las 9:36. Acá son en Asunción las 10:36. Querido Casián Peña, adelante, bienvenido. Hola Bruno, ¿cómo estás? Feliz ¿Cómo te hablar va? otra vez contigo. ¿Cómo Y te sí, va? muy bien, fantástico, fantástico. Y bueno, siempre te mando a ti un fuerte abrazo y un gran saludo. Sí, Y obviamente a toda la audiencia escuchando. sí. Que Y no sé, viéndote, y viéndote, y viéndote. sí, bueno, y por eso mando fuertes saludos a todos escuchando y también que Dios siempre esté con todos ustedes. Claro, por supuesto, muchas gracias igualmente. Bueno, el tema central de Casián Peña hoy, que es, Casián Peña es una suerte de embajador itinerante de Paraguay allá, porque esa es la verdad, sí, sin tener el cargo real, es un embajador de hecho de Paraguay, representa a Paraguay. Casián Peña, empresario y economista, delegado en Naciones Unidas allá en New York, co-director de Disruptive Capital, inversiones en mercados emergentes, que es su propia compañía y que la lidera también un amigo suyo que está en Moscú, entre paréntesis, y Casián desde New York. Alguna vez nos va a hablar más de lo que están haciendo juntos estos jóvenes que quieren solamente saber el movimiento comercial del mundo, porque ellos están para eso justamente. Las tendencias, lo que ocurre, no ocurre, dónde hay que apostar, qué no hay que hacer para disminuir el crecimiento de una compañía, sino todo lo contrario, apostar al crecimiento de las compañías, de los grupos financieros. Y en eso está Casián Peña. Y ahora dice, a ver, China y Europa están conectados a través de una nueva vía comercial. ¿Cómo se entiende esto, querido Casián? Adelante, te escuchamos. Bueno, Bruno, primero yo inicio con una pregunta y a la gente escuchando. La pregunta es, a los chinos, ¿a quiénes exportan más? ¿A la Unión Europea o a Estados Unidos? Y la respuesta en los últimos años es que exportan más a la Unión Europea o, mejor decir, toda Europa. Y por eso ahora vemos un nuevo carril, vemos un nuevo cambio en los proyectos de infraestructura de los chinos. Como sabemos, ya desde el año 2013, ¿verdad? Ellos iniciaron con su nuevo programa de franja y ruta y que progresa por todo el mundo, así decir, por Latinoamérica. Vemos gran inversión en África, vemos gran inversión en Europa también, en países como Serbia y países así más pequeños en Europa, normalmente más en el este. Y bueno, ahora, Bruno, me notificaron que hace a unos meses iniciaron una nueva ruta que va a ser muy importante para todo el mundo, que va a conectar China con Europa. Así. Y exactamente. Y normalmente, en teoría, si uno mira el mapa, tiene que cruzar por Rusia. Pero Tiene que, ahora sí. van a evitar eso y así solo va a cruzar por países distintos, quizás un poco países, bueno, más países que antes, pero así evitando esa zona que al momento está en conflicto, que es la zona entre Rusia y Ucrania. Pero decime, ¿es una ruta ferrocarrilera? ¿Es una ruta ¿cómo es? ¿Es una ruta, es algo vial o es algo ferrocarrilero, digamos? ¿La conexión va a ser cómo? A ver, amplía eso. Ok, bueno, antes había ya una ruta que estaba establecido y esa ruta conectó ya a Beijing, ¿no? A Pekín, así, China Sí. continental, junto con Europa. Pero ¿qué es lo que sucedió? Esa ruta pasó por Rusia y ahora lo que están haciendo es que van a cambiar esa ruta, o El mejor decir, itinerario, van a cambiar el itinerario. muy bien, exactamente así. Y lo que van a hacer ahora entonces es crear otra ruta alternativa que va a pasar por varios otros países, como por ejemplo Kirguistán y Uzbekistán, que son también países ahí en Asia y que conectan a Europa, ¿verdad?
y por eso va a ser muy interesante. Van a ser más que 500 kilómetros, entonces va a ser una muy larga distancia. Y bueno, entonces vimos que ya antes, si miramos a la ruta entre Beijing y Europa, ya era muy exitoso, sino que ahora lo quieren hacer aún más exitoso y tener una gran influencia en esos países más pequeños, como te comenté, Sí, bueno, pero quieren entonces desviarse de Rusia, digamos. O sea, la ruta nueva va a ser una alternativa. La que tiene China pasa por territorio ruso y ahora quieren que pase esa misma ruta o una ruta similar por otras naciones más pequeñas que antes conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y después se independizaron todas. Es por ahí donde va a pasar esta nueva ruta, ¿verdad? Exactamente, entonces, exactamente, Bruno. Muchos de esos países eran parte de la Unión Soviética, ¿verdad? Hace que 30 años, y Sí. ahora son países más pequeños, ¿no? Que están ahí. Y por eso ahora China también quiere aumentar su presencia en esos países y también ayudarles con ese gran comercio que está teniendo con la Unión Europea. También obviamente hablamos muchas veces de todo lo que está pasando en los Estados Unidos con Trump y los aranceles. Y esto quizá también va a permitir que China se enfoque más en la Unión Europea y no tanto a los Estados Unidos. Sería Claro, me parece excelente. Bueno, como idea me parece muy buena porque entonces no se enfoca solamente en Estados Unidos, sino ya está generando otro tipo de mercados, China. Y también esto conlleva una línea seguramente ferrocarrilera que se va a construir por con ese mismo andamiaje vial como alternativa que está proyectando China. Se va a tener en cuenta el ferrocarril también, ¿verdad, Casian? Exactamente. Entonces yo también compartí a la redacción una imagen de una mapa. Y De un ahí mapa, sí. ¿Dónde está ese? Ahí está el mapa. Sí, ya pusimos ahí el y esa mapa de mapa China. enseña muy bien, por ejemplo, vemos ahí la línea que es en azul y Sí, esa línea conecta a Beijing con Europa de forma yendo por el agua, ¿verdad? sí. Pero vemos en rojo que ahí es lo que pasa por ferrocarril. Ahí, Ah, ¿verdad? lo que está en rojo sería el andamiaje del ferrocarril, donde va, seguramente ya estaría construido en ciertos sectores ese ferrocarril y ahora se va a ampliar y se va a potenciar más. Lo que está en rojo es el ferrocarril que va a construir China, seguramente con su enorme cantidad de potencial económico, y entonces va a unir más a todos esos países de Europa. Y lo que está en azul y prácticamente en todo su porcentaje va por agua, es una conexión. ¿Cómo es esa conexión? ¿Es una conexión por debajo del agua? ¿Es eso o cómo va a ser? Exactamente, bueno, no, esa conexión es como una conexión normal Mm, por paso del agua, ¿verdad? Que mm, conocemos todos nosotros, pero ¿qué es el problema? Si uno mira otra vez al mapa, que pasa por el Mar Rojo también. Y sí, vimos últimamente, hace unos días y unos meses, que habían ataques de ese grupo Houthi, que se llama los Houthis, sí. y estos son grupos así, sí, militantes que están basados en esa región Mm. y habían, bueno, ataques a no solo cargo que es de China, pero también a navales y todo lo que tiene que ver de los Estados Unidos. Y por eso ahora China está pensando, ¿por qué no creamos esa buena alternativa que ya te comenté, que es ir no cruzar por el agua, sino por la tierra? Sí, a través del ferrocarril y qué sé yo. Exacto. En rojo dice es un corredor mediático del medio existente, dice acá. Aquel sector con los puntitos en rojo es una propuesta también de un corredor central, sería. Después hay un tono verde, no sé si ustedes divisan, un tono medio verde o gris sería, gris, que enfatiza una conexión a través de un corredor que estaría en el norte. Sí, allá se ve la parte superior, arriba del tono rojo está el tono gris oscuro, que sería un corredor
nórdico desde Pekín, por supuesto, y lo que está en azul es la ruta oceánica ya existente también, y enfatizamos que lo que está en rojo es el corredor ferrocarrilero que está potenciando también China a través de estos países que antes conformaban la Unión Soviética y que ahora, después, hace bastante tiempo, ya fueron independizándose y no forman parte del égido de Rusia. Bueno, ¿estamos bien con este comentario, Casian? Muy bien, Bruno. Es exactamente así. Y después, y bueno, mira, con todo esto, Bruno, vimos obviamente con el gran programa ya de la Franja y la Ruta, ya se invirtió más que $1 billón, 1 billón españoles, entonces 1 trillón en inglés, ¿verdad? Pero billón es la palabra adecuada aquí. Y invirtieron ya tanto dinero en tantos continentes diferentes. Y ahora también los chinos no solo cruzan estas dos partes del mundo, que es China y Europa, sino lo que ahora también están haciendo es, como pasa por algunos países como por ejemplo Uzbekistán, ellos también tienen grandes recursos naturales, y muchos, si tiene que ver con el uranio o muchos otros recursos naturales, y por eso ahora sí ellos pueden crear esa infraestructura, pueden mandar sus empleados ahí, trabajadores, normalmente son chinos los trabajadores que van, no son de los países donde están construyendo, sino que son chinos, traen empresas chinas, trabajadores chinos, materiales chinos. Entonces para ellos, obviamente, porque tienen ese exceso de capacidad industrial, es algo que tiene mucho sentido. Y también, después de hablando sobre esta ruta, quiero dar un poco un comentario acerca de la visión más amplia de este programa de la Franja y la Ruta, porque al fin y al cabo muchos ahora están analizando, y a veces estos programas duran mucho tiempo y también quizá no crean tantas ganancias, y uno quizás se pregunta entonces ellos por qué lo hacen, pero es que los chinos, como ya comenté varias veces, tienen esa visión de 50 años más adelante. Sí. Jinping ya hizo claro que él quiere ver el dominio chino en todo el mundo. Entonces, obviamente, si uno lo mira de una forma estratégica, aún más en el mundo en desarrollo, como esos países como Uzbekistán, por ejemplo, que tienen mucha capacidad. Sí. Si un día un fragmento entre los Estados Unidos y China, un fragmento claro y fuerte, esos países van a elegir China 100%, y no van a elegir a los Estados Unidos. Antes que Estados Unidos. Eso es lo que pasa. El protagonismo chino está creciendo en esa parte de Europa. Quiere anexar prácticamente Europa a su potencial económico financiero, China. Y hay países como Uzbekistán, que decía Casian, como Azerbaiyán, como Kirguistán, también Kazajstán, son todos países que antes formaban parte de la Unión Soviética, la misma Ucrania, también hasta ahí llegará un circuito ferrocarrilero desde Pekín, o sea, y sí, pasará por Istambul también, por Turquía, en fin, no sé si por Irán, me parece que Irán también formará parte de ese trayecto del tren, que está siendo potenciado por Xi Jinping desde la capital China, uniendo más así a Europa, uniéndose a Europa, China, y los europeos uniéndose más a China que a los Estados Unidos. Lo que quiere China es romper esa ligación que siempre hubo entre Estados Unidos y Europa. Entonces quiere potenciar la presencia china a través de veloces ferrocarriles y también autopistas impresionantes, entonces hacer que la fuerza provenga del Asia, del Oriente y no del Occidente, para con esos países que están ahí en un sector clave del sur de Europa. ¿Es así, querido Casian? Es así, Bruno. Y si uno, por ejemplo, habla con una persona
que crea una propuesta para uno de estos programas que vemos, como este nuevo ferrocarril que va a pasar por varios países. Uno tiene, en teoría, dos opciones. Uno es con los chinos. Antes era con los Estados Unidos, que al momento no se ve gran desarrollo ahí en el mundo en desarrollo. Entonces, o los chinos o el Banco Mundial. Y si uno ve estos dos variables, uno se pregunta, ¿cuál es mejor? Bueno, ahora te comento, con el Banco Mundial lo que uno ve es que normalmente dura aproximadamente 24 meses a que uno recibe una respuesta del Banco Mundial. Y con los chinos, si uno crea la propuesta, digamos, el mediodía, ya por la tarde te dicen, ya tengo mis camiones listos y mis palos listos y vamos ahora ya a crear este proyecto. Y entonces, obviamente, aún más para candidatos políticos y todo lo que tiene que ver, si ellos pueden ya en pocos meses ver este proyecto que se crea, que emplea mucha gente y que les ayuda en su campaña y que dura mucho menos, obviamente que van a elegir a China en vez del Banco Mundial, que quizá es visto como quizá una alianza más status quo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy interesante, que los chinos siempre van a tener una mayor influencia. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial tiene son llenos de burócratas que controlan... De burócratas, sí, de burócratas. Burócratas. Bueno, o sea, el Banco Mundial tiene el dinero de los burócratas y entonces lo que quiere es romper China, todo ese impacto que proviene de Estados Unidos a través de estos grandes organismos de crédito y ese tipo de cosas, y facilitar por la cuestión de vial y ferrocarrilera el rápido acceso con ciudades chinas y con mundos orientales mucho más factibles hoy, ¿verdad? Eso es lo que quiere hacer. Pero todo esto es una culpa, la culpa de todo esto, del avance chino en este caso, ferrocarrileramente o vialmente, es culpa de Trump, que esto se vaya, digamos, quebrando porque está saliendo del ejido de Estados Unidos. Y es que esto se concreta en meses nomás ya. Todos esos países que antes miraban a Washington, ahora van a mirar a Pekín. O sea que la culpa, si hay algún culpable de este alejamiento de esos países del ejido de Estados Unidos, es Trump en este caso, ¿o no? ¿Es así o no? Bueno, yo no sé si es Trump directamente, porque otra vez este programa de la Franja y la Ruta inició en el 2013 y bueno, Trump entró creo en el 2016, ¿verdad? Entonces unos años después. Y ya había gran inversión en estos países emergentes ya antes. Lo que pasa es que perdóname, pero se debilita Estados Unidos también, claro, con las políticas arancelarias de Trump. ¿Es así o no? En varios casos, pero bueno, eso es una cosa siempre con la negociación, pero lo que sí es cierto con lo que me estás comentando, Bruno, es que ciertamente quizá era una cosa en donde Washington, donde los Estados Unidos no estaban muy pendientes, no tenían sus ojos abiertos y mirando al progreso chino, o aún peor, si tenían sus ojos abiertos, ¿por qué no actuaban? ¿Verdad? Eso es la pregunta aquí. Sí. Y bueno, ahora obviamente si uno es inteligente, uno piensa más adelante como lo están haciendo los chinos, uno ve esa oportunidad. También lo que a veces hacen es que dan dinero a países que, por ejemplo, no tienen un alto grado crediticio, que no tienen un alto grado de repagar sus deudas, y después toman esa infraestructura que estaban creando cuando ya no pueden pagar más. Entonces, para los chinos tiene mucho sentido todo esto, y como bien indicaste, Bruno, los Estados Unidos sí que estaba durmiendo en estos últimos 10 años o más. Sí, asimismo, hay una conferencia en China también en el mes de mayo. Donald Trump dio un golpe de timón ayer, miércoles, en su guerra comercial, con una pausa de 90 días en los aranceles aplicados a decenas de países, excepto a China, a la que se sube el monto arancelario
a 125% por haber tomado represalias. ¡Qué bárbaro! 125%. Esto significa que deja el 10% universal que entró en vigor el sábado, en el que ya entraba la mayoría de los países latinoamericanos. Paraguay entró en esa escala. También Canadá y México, sujetos a un régimen especial que implica tarifas del 25% o 10% para los hidrocarburos canadienses, salvo los productos contemplados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TMEC. En el marco de la cumbre, una delegación de China encabezada por Qu Yuhui, el número 2 de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, sostuvo encuentros bilaterales con delegados de 15 naciones en los últimos 3 días. A la delegación china se sumó ayer miércoles Qiu Xuanqi, enviado especial para América Latina y el Caribe. Pekín, por su parte, propuso realizar una conferencia ministerial entre China y la CELAC el 13 de mayo en Pekín, que fue aprobada por los presidentes en esta última cumbre en Honduras. Nuestro presidente Xi Jinping va a estar presente en la inauguración y va a discursear, dijo Qiu, en una reunión bilateral. O sea que esto de la CELAC, que fue hasta ayer en Honduras, al parecer ya le interesó a China, porque China quiere meterse en todos lados, en América Latina, en Europa, está atrayendo el interés de todos esos países que conforman estos continentes. O sea que no está dormido China, al contrario, se está despertando y de una manera muy voraz y muy veloz, entre paréntesis, muy rápidamente. El que está quedándose atrás, me parece a mí, y subiendo los aranceles o jugando con la suba de los aranceles, es Estados Unidos a través del gobierno actual de Washington. No sé si estoy errado, pero me parece que por ahí viene la mano ahora, querido Cassián. Sí, Bruno. Y bueno, si uno mira también a imágenes de estos encuentros, de estas conferencias, de estas reuniones entre los líderes mundiales, si uno mira, por ejemplo, a esas fotos en el año, por ejemplo, 2010, antes de que empezó este programa de la Franja y la Ruta, ya habían quizá unos líderes juntos con el presidente en esa época de China. Pero si uno mira a esas mismas imágenes menos de 20 años después, que es en el momento donde nos encontramos al momento, ¿verdad? Uno ve siempre habitaciones y reuniones llenas de personas. Y, por ejemplo, ahora hablando otra vez sobre Taiwán, mirando acerca también de varios intereses chinos. Los chinos también lo hacen claro desde el inicio. Ok, te ayudamos, te damos dinero para que inviertes en infraestructura en tu país. Nosotros te creamos todo para que esté bien hecho. Y también, en cambio, vos también tienes que ver que solo hay, como sabemos, la política de un China, que sería no Taiwán, pero China continental. Y por eso después si hay conflictos... De una sola China, la teoría de una sola China. Una sola China, por eso está tratando de ahogar a Taiwán. Sí, eso es lo que dice la gente, lo que proviene de Pekín, ¿verdad? Porque lo que ellos consideran es que debe de haber una sola China y no estas dos Chinas existentes ahora, una de mucho mayor tamaño y otra inferior completamente, pero no quiere decir inexistente, porque existe con 25 millones de habitantes. Taiwán y Paraguay, acá en este sector del mundo, es uno de los países que apoya a Taiwán. En Centroamérica creo que está Guatemala. En fin, que son los únicos países con la división, ¿cómo se dice? Con la nómina de países, porque los otros que apoyan a Taiwán son pequeñas islas y pequeños grupos así, que son muy inferiores en población y en posibilidades. Pero la categoría de países
está en Paraguay, entran en esa categoría Paraguay y Guatemala, no sé si hay otro más, pero en fin, y está rodeando China de Taipei, está rodeando China de Pekín a China de Taipei de una manera increíble. O sea, está tratando de ahogarla, ¿verdad? No sé si se va a dar ese paso, se va a llegar a eso, porque está el apoyo de Estados Unidos, pero así como está manejando Estados Unidos ahora su efecto administrativo actual desde Washington, es una suerte de boomerang, no se sabe si le va a salir bien o le va a salir mal todo lo que está haciendo, todas las bombas que está tirando a través de los aranceles, la elevación de estos a distintos sectores del mundo. Entonces yo no sé si eso va a salir positivamente para Washington o le va a salir definitivamente en contra. No sé qué opinión tiene el querido amigo Casian. Bueno, Bruno, sí, es muy complicado toda la situación, eso es cierto. Y bueno, otra vez con Taiwán, o también hay otro aspecto que es importante para los chinos, que es el mar del sur de China. Y bueno, esos son los dos sitios donde China al momento ve, bueno, quizá quieren cambiar todo el panorama que conocemos al día de hoy. Y si uno mira, Bruno, porque yo lo analicé muy bien y yo entiendo cómo funcionan estas cosas. Si uno mira, por ejemplo, a los países que antes vieron a Taiwán como su país independiente y todo lo que tiene que ver, desde que esos países recibieron inversión china con este programa de la Franja de la Ruta, es increíble, porque uno ve 1 o 2 años después, o quizá el mismo año, ya ven solo a China continental y no ven más a Taiwán como un país independiente. Entonces, 100% que hay ese poder blando de los chinos, en donde ellos quieren quizá cambiar la perspectiva de muchos países en Latinoamérica, en África, en Europa, a no mirar a Taiwán, pero mirar a China continental y apoyarle a China en su visión que va a tener en los próximos años. Y bueno, entonces eso también va a crear un reorden en el mapa que conocemos al día de hoy. Un nuevo orden. Bueno, hay 12 países, 12 territorios que apoyan a Taiwán. Belice es uno de ellos, ahí en Centroamérica. Guatemala, ahí al lado también. Haití, que es un país bastante pobre, pero ayuda, pero apoya a Taiwán, en este caso la Santa Sede, desde el Vaticano, desde Roma, apoya a Taiwán. Las Islas Marshall también apoyan a Taiwán. Palaos, Paraguay, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Eswatini y Tuvalu. No sé dónde queda esto, pero son islas perdidas. Y aliados de Taiwán también son Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Estos son países aliados de Taiwán. Así que no es que esté muy sola también Taiwán, ¿verdad? O sea que hay que tener en cuenta todos estos países. Y acá en el corazón de América del Sur está Paraguay, que tiene una fuerte ligación con Taiwán desde hace casi 70 años, 67 años. Así que casi 70 años de relación diplomática entre Asunción y Taipei, Taipei y Asunción. Pero el crecimiento y cómo se está mostrando potencialmente China de Pekín es gigantesco, ¿verdad? Es como una gran medusa, digamos así, de la filosofía griega, que tiene varias cabezas y está tratando de succionar todo lo que encuentre a su paso. Bueno, eso es lo que se puede contemplar ahora desde la fuerza económico-financiera de China y el poder que está teniendo China.
Bueno, en fin, querido Casian, muchas gracias. El tema tuyo, el tema que nos hizo ahondar en toda este encuentro, digamos, fue China y Europa, que se están conectando más férreamente a través de una nueva vía comercial, ferrocarrilera y también vial con Pekín. O sea, China continental y Europa conectados a través de una nueva vía comercial y de una nueva vía ferrocarrilera importantísima que está promoviéndose desde Pekín. No sé si querés agregar algo, querido Casian, te escuchamos. Bueno, Bruno, sí, muchas gracias. Yo también a veces me pregunto, ¿hay políticos, existen personas en Paraguay que quizá no lo ven como eficaz trabajar con Taiwán? Yo nomás me pregunto a veces, porque yo también analizo mucho lo que está pasando en Paraguay, obviamente, y yo me pregunto, a ver, ¿hay quizá personas que quieren mirar hacia un debate a cambiar las cosas como son, o solo o la gente son de acuerdo con todo lo que está haciendo una persona o lo que está diciendo una persona? No, el que siempre quiere debatir es Augusto Ríos Tonina, Sí. que va a estar con nosotros acá, que lo tenés que Muy escuchar. bien. Augusto Ríos Tonina es un ingeniero especializado en hidrología, que le gusta todo lo concerniente a las aguas y ese tipo de cosas, pero sabe mucho de cómo funciona el Fondo Internacional Mundial, ¿cómo se llama? El Fondo Monetario Internacional y todo lo que ocurre allá en New York, sobre todo en la parte financiera. Así que va a venir en unos minutos más Augusto Ríos Tonina y te invito a que lo escuches. Y él siempre quiere debatir sobre el crecimiento específicamente chino en el mundo. Está dando que hablar el crecimiento de China en el mundo. Vos fuiste el primero en que diste a conocer lo del famoso puerto ahí en Perú, a 80 kilómetros creo que de Lima, y después todo lo que está haciendo la Argentina, China en la parte sur de la Argentina, también sí, con México, con Brasil, está teniendo mucha conexión, y ahora quiere apoderarse de varios países del sur de Europa, con esta incrementación de la vía del sistema ferrocarrilero para su conexión directa con la capital china de Pekín. Bueno, muchas gracias. Y Estados Unidos como que se está quedando atrás porque está abriendo varios frentes, tirando varias bombas, y no sé si va a tener la capacidad de dar respuesta a toda la movilidad que está generando con los famosos aranceles y ese tipo de cosas. Washington, ¿verdad? No sé cómo va cómo va a terminar esto, y porque el mundo sigue su curso, pero Estados Unidos quiere ser el corazón del mundo, y por otro lado Pekín está queriendo tener ese mismo rol y está tratando de lograr ese mismo objetivo. Así que, querido Casian, muchas gracias. Si querés agregar algo, te escuchamos ahora mismo desde New York. Bueno, Bruno, antes que te dejo, me gustó la metáfora con las bombas de los Estados Unidos, bueno, las diferentes, ¿verdad? O mejor decir, con todas las negociaciones, lo que estamos viendo. Me recuerda un poco a esa imagen que uno ve a veces en las películas, donde hay como un policía, un sheriff, así decir, un viejo americano, estadounidense, mejor decir, que chuta el suelo a una persona, y esa persona empieza a bailar, así decir, ¿verdad? Uno conoce esa escena. Sí, claro. Y eso es lo mismo lo que estamos viendo en los mercados financieros, con los países. La gente está saltando y no saben qué está pasando, pero no se quieren dañar. Entonces, algo muy interesante, y bueno, muchas gracias, Bruno. No, gracias a ti, querido Casian Peña. Fuerza, adelante, seguí investigando, y te estás yendo seguramente a Naciones Unidas en cualquier momento, ¿verdad? Porque es así, claro. ¿O no? ¿Te vas por allá? ¿Te vas? Es así.
Es así. Bueno, muchas gracias, Gasián Peña, desde el corazón del mundo por el momento, que es New York, China y Europa, conectados a través de una nueva vía ferrocarrilera y otras más.